Bueno, Argentina pasa por momentos de mucha tensión y hay que aclarar de qué tensión se habla. De tensión política, porque hoy fue la citación a un paro, al primer paro general que la CGT, que la general de gremios más amplia de la Argentina, como con paro general. Vamos a ver cómo anduvo eso, qué significó, cómo se puede leer, cómo lo enfrentó el gobierno, pero también cruza por un drama de seguridad que a veces es menos evidente, porque aquí hablamos mucho y seguimos la noticia argentina, lo seguimos en materia de pobreza, de inflación, de la política, porque es muy altisonante, pero hay también carteles, también hay crimen organizado y también hay mucha delincuencia en barrios importantes de grandes ciudades. También es un gran tema allí. Bueno, de hecho ayer, hace un par de días, anteayer, el lunes o martes por ahí, supimos de la muerte de Uma, una chica de 9 años, hija de un guardia de la ministra Bullrich, pero más allá de quien sea, es una chica que estaba en un auto con sus padres y recibió un balazo de tipos que querían sencillamente robarse un auto. En fin, es parte de lo que vamos a conversar con Luis Vicat, que es abogado y experto en seguridad. Luis, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto escucharte. Bueno, Luis, lo que decía antes, que nosotros siempre estamos atentos a lo que ocurre en la Argentina, pero el foco está puesto en la política clásica, que tiene da mucha noticia y es muy tensa, y en la pobreza, y en los índices, y en la inflación. Pero los que lo seguimos un poco más profundamente sabemos que hay grandes carteles y grupos de crimen organizado. Por ejemplo, lo de Rosario es tremendo. Esto fue en Buenos Aires. Danos un panorama grueso de la seguridad en Argentina, por favor. Bueno, la seguridad en Argentina está pasando por una crisis. Y esta crisis deviene de un proceso de sinergia del espectro delictivo que lleva por lo menos 20 años. En los últimos 20 años ha habido distintos experimentos con respecto al combate a la inseguridad, algunos con más suerte, otros con menos, pero de todas maneras lo concreto es que hoy por hoy el 75% de la sociedad argentina sufre de estrés debido a la inseguridad. Es decir, la gente tiene miedo de salir a la calle, la calle se transformó en un territorio absolutamente hostil, porque además, siguiendo la bajada latinoamericana, esto es Guatemala, Honduras, El Salvador y demás, Brasil, hoy se mata para robar. Ya no se utiliza la violencia como instrumento, sino que se utiliza la violencia en sí misma. Esto es lo grave y lo que esperemos de que no se siga repitiendo, como en el caso de la niña Uma, que fue muerta en un caso absolutamente aleatorio, un robo al voleo, digamos. Ellos no sabían seguramente, yo no adhiero a las teorías conspiranoides, no sabían que era custodio de la ministra de Seguridad, vieron a una persona salir en un autito, la mujer cerrando el portón, él sabiendo que si era identificado como oficial policial seguramente iba a ser muerto, intenta una resistencia, un conato, y es tiroteado y allí muere su hija, a posteriori, ¿no? Horas después muere. Lo grave de esto es que no hay un operativo diseñado para mandar un mensaje a un ministro. No, es peor. La calle se ha transformado en un territorio liberado. Esto la gente lo sabe. La sensación subjetiva de inseguridad es muy grande. La objetiva también, la justicia está desbordada. Terminan de caratular una causa, entran 10 más. Y todo este panorama conspira contra la sociedad que se frustra, y esa frustración se canaliza en diversos tipos de agresiones. Tenemos una sociedad hoy muy violenta, además de la delincuencia, ¿no? Por supuesto. Y como tú decías, tenemos cárteles extranjeros también, tenemos el primer comando de la capital, Comando Vermelho, el cártel de Amambay de Paraguay, que ya han instalado, subsidiado algún tipo de colaboración en el territorio. Esto es lo más grave. Luis, lo que narras tú de lo que tienen ustedes lo tenemos muchos países. Nosotros tenemos Tren de Aragua, tenemos, en fin, un montón de
de carteles en distintos lugares, han subido también las cifras de homicidios, hay también sensación de inseguridad en la población, en fin, es un panorama que se repite en varias partes. Lo que uno pudiera pensar es qué se está haciendo. Y la pregunta respecto a Argentina tiene una doble intención porque hay autoridades nuevas, pero no tan nuevas, sobre todo en seguridad. Patricia Bullrich ya estuvo en este cargo en el gobierno del presidente Macri y repite ahora. ¿Hay esperanzas de que una política, una autoridad como ella pueda hacer algún cambio? ¿Lo hizo antes en el gobierno del presidente Macri? Hizo algunas mejoras durante su primera gestión, pero ahora está privilegiando algo que es muy importante, que es la llave de la solución, que es la seguridad proactiva. De nada sirve la seguridad reactiva, es decir, que yo tenga un patrullero nuevo con 5 oficiales nombrados recientemente, si ya me mataron, porque ya el sistema fracasó. Entonces, la seguridad reactiva no es buena. La seguridad proactiva, que trabaja con inteligencia criminal preventiva, que es la llave de todo, es el conocimiento de las zonas complejas, las zonas calientes, la distribución de las bandas, quiénes las integran, y trabajar sobre esos nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca. Este nivel estratégico de planificación hoy se está empezando a utilizar con funcionarios de primera línea, inclusive algunos tengo el gusto de conocerlos y tratarlos. Entonces, me parece que hay luz al final del túnel en ese sentido. Por supuesto, políticamente a 45 días ya le han hecho un paro al presidente, con lo cual se batió un récord en la historia. Es el primer presidente que tiene un paro general a los 45 días, que tuvo un 1% de acatamiento, o sea que realmente es casi subliminal el efecto que produjo, y afortunadamente, y creo que las políticas de seguridad van a seguir profundizándose. Ahora, también digamos que es inédito y es récord mundial. Usted dice que en 45 días le hagan un paro, puede ser cierto, pero también que un presidente que a la semana y media hace un paquete de medidas de cambio de más de 600 leyes, o sea, un cambio copernicano para el funcionamiento de una sociedad. Entonces, estímulo-reacción también. No que justifique alguna reacción de un paro, pero yo lo quiero entender así, es una reacción a lo que también hizo el presidente Milei. Totalmente, totalmente. Nos hace acordar a Nayib Bukele en Salvador, que con el apoyo de la Asamblea, en este caso en Salvador, en este caso está discutido en nuestro poder legislativo, se va a tratar el martes este proyecto ómnibus de 600 y pico de medidas que pisan algunos intereses o molestan algunos intereses que eran de alguna manera intocables. Esta es la primera vez que se encara ciertos sectores de privilegio que tenían un gran poder de la calle y un gran poder que hoy se aplicó el tratamiento antipiquete, el protocolo antipiquete del Ministerio de Seguridad, y afortunadamente no hubo mayores desmanes, no hubo mayores cortes de actividad, y la actividad siguió, y creo que fue el primer paro general, que de paro general ha tenido el nombre, porque en la práctica no fue tan así. Eso les iba a decir. ¿Cómo juega en lo que viene de la política, a su juicio, Luis, la convocatoria a un paro que estábamos acostumbrados, que los paros de la CGT eran esos paros monumentales que paraban el país, la imagen era impresionante, el país solo miraba eso y no pasaba nada más al lado, o al menos en la sensación, y hoy día parecía que había argentinos de a pie, normales y corrientes, que habrían votado peronismo o no peronismo, o qué sé yo, lo que fuera, lo que cada uno quisiera, pero con un intento de hacer algo distinto. ¿Se vio eso en las calles? Se vio en las calles, se vio en los comercios, se vio de alguna manera en el trasvasamiento de masas de público. La actividad económica prácticamente fue afectada en un 1%. Desde ya vamos a tener las cifras oficiales. Las cifras de la oposición seguramente van a dar otros guarismos, pero de todas maneras... 800.000 personas, dice la oposición, 40.000 personas el gobierno. Exactamente, muy bien, perfecto. Esas son las cifras. Unos dicen 40.000, otros dicen 800.000, que no es nada en términos macro, es una movilización nacional que en algunas ciudades intermedias ha tenido 50 personas, 60 personas,
con 2 o 3 camiones de un determinado sindicato. Entonces, me parece que lo que hay acá es lo que en el gobierno de Macri no se hizo, que fue enfrentar ab initio, de entrada, digamos así, a ciertos poderes y además sincerar a la opinión pública la gravedad del estado que tiene en este momento el país a nivel macroeconómico para poder salir. ¿Y cómo puede afectar este paro, que a juicio suyo fallido, a juicio de la oposición exitoso, pero la realidad es la realidad y cada argentino se hará su juicio? ¿Cómo puede afectar a la tramitación legal de este DNU, de esta ley ómnibus, de este paquete enorme de cambios que se están discutiendo en el Congreso? Bueno, el primer efecto lo tenemos en que se pasó la discusión para el martes que viene. Va a ser una discusión encarnizada, seguramente habrá alianzas y no alianzas. Ahí el ministro del Interior intentó algún acercamiento a los sectores sindicales y luego fue desautorizado por el ala dura del gobierno y quedó la negociación allí en agua de borrajas. Pero seguramente se va a ir tratando de negociar para ir emprolijando, emparejando, para que este DNU pueda salir, o si no saldrá de otra manera, a través de otras medidas. Pero realmente si no tomamos medidas de fondo, va a ser más de lo mismo y vamos a tener el país que tuvimos los últimos 20 años, digamos, lindante al fracaso. ¿Y que hay encuestas que indiquen cómo está el apoyo ciudadano al presidente Milei? Porque no toda la población tiene la sofisticación de decir, mire, la tendencia de la inflación fue 215 el año pasado y va a terminar en una hiperinflación de 3000%, entonces tenemos que tener paciencia. Eso es un análisis que lo hacen los técnicos, los sofisticados. La gente de la calle que no tiene con qué llevar a su casa, culpa al gobierno que está hoy en la Casa Rosada. Entonces, la luna de miel puede ser muy corta y no sería raro que así fuera. ¿Hay encuestas que indiquen cómo va eso? Bueno, hay varias encuestas, hay algunas, 6 economistas distintos nos están diciendo que los índices económicos van a tender a asentarse, a nivelarse. En algunos casos puntuales, como alquileres o el precio de la carne, se vio, la carne aumentó desaforadamente, la gente dejó de consumir y la carne tuvo que bajar de precio, por ejemplo. Esto es justamente el libre mercado, la libre oferta y demanda. Y de todas maneras, yo creo que en 3 meses más 4 lo que se dijo es tenemos que sufrir porque plata no hay, esta es la realidad, tenemos una situación económica, digamos, desesperante, si se quiere y se me permite el término. Esto opera también en contra del crecimiento del delito, porque la logística que tienen las fuerzas de seguridad también tiene un fin, así que el gobierno tendrá que hacer muchos esfuerzos y demostrar que está trabajando muy bien y que le da la importancia a la inseguridad que la inseguridad tiene. Y Luis Vicat, los planes sociales, que en principio sabemos, por lo que hemos leído, que sirvieron algunos de ellos para generar muchos abusos y filtraciones de recursos públicos a gente que no lo necesitaba o que no trabajaba o que no cumplía con los requisitos. Pero hay algunos que se ponen fanáticos y quieren cortar todos los planes sociales. Entonces, quiero saber cómo está eso para que efectivamente se focalice y se use los planes sociales a aquellas personas que lo necesitan. ¿Cómo ha operado la práctica el gobierno? Bueno, ha operado me parece que con sumo criterio. La ministra Petrovelo, en este caso, ha sido muy cauta. No nos olvidemos que esto ya viene de la gestión anterior, el tema de ir cortando cierto tipo de planes sociales que pertenecían a difuntos o pertenecían de pronto planes sociales a gente que vacacionaba en Cancún por modo aéreo y luego cobraba un plan social. Ese tipo de abusos se van a ir terminando. Los que justifiquen realmente la necesidad no se van a cortar. Esto es parte de una propaganda nefasta que tiende a confundir. Los planes sociales reales, los planes sociales necesarios, de hecho, los bonos inclusive de ayuda por esta inflación momentánea aparentemente que vamos a tener, ojalá así sea, van a continuar. En este momento se han decretado algunos movimientos políticos económicos para que los jubilados no pierdan los 120.000 pesos de la mínima, por ejemplo. Se han hecho aumentos en otros lugares también. Me parece que en ese sentido se está trabajando con mucho criterio, con mucho cuidado,
e inclusive en algunos casos de funcionarios de nivel se les ha pedido que no se hagan, digamos, eco del aumento, de este último aumento de salarios que va a haber, que hagan el sacrificio de no aumentarse, y por otra parte que reduzcan el personal de secretarías intermedias, lo cual me parece perfecto. Todo esto combinado puede llegar a ser absolutamente positivo. Esperemos que se aplique. Vamos a ver la paciencia de la gente que está sin comer. En Argentina, el 60 y pico % de los niños están bajo la línea de la pobreza, si no me equivoco en las cifras que he leído el último tiempo. 60 y algo. Es así. Entonces, es así. La paciencia no tiene ideología. Cuando un niño no tiene que comer, no hay equilibrio fiscal, no hay inflación que valga, ni hay planes o no planes. Hay que llegar Las revoluciones comienzan por el estómago, ¿no? Ya lo sabemos con la Revolución Rusa en 1917, en 1915. De todas maneras, el comunismo llegó a través de la falta de trigo, en su momento en Moscú, y la represión consiguiente cuando la gente famélica quiso ir sobre los depósitos de grano. Es cierto esto. Ojalá la carrera contra el tiempo sea positiva y deje llegar el tiempo suficiente como para nivelar y que el presidente, los precios. Y que el presidente, y eso me lo contestas tú para terminar, si va a tener el liderazgo suficiente para que aquellos funcionarios que entiendan qué es lo que ocurre en la calle, no en los libros de texto, que hay que flexibilizar algunas medidas que él tenía como este teórico economista de televisión, que es muy fácil en una cámara de decir algo. De hecho sí, coincido totalmente contigo, inclusive él ha tenido un programa en un canal donde yo tenía también mi propio programa, así que nos hemos cruzado en alguna oportunidad, no tenemos amistad, pero sí hemos tenido un diálogo y conozco su diario y es verdad lo que tú dices, cuidado con los halcones nunca son buenos en este tipo de políticas y en este caso las palomas me parece que son lo ideal. Luis Vicat, abogado, experto en seguridad, analista político por lo que veo, un gusto conocerte y muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. El gusto es mío, quedo a tus órdenes. Hasta siempre. Que esté muy bien. Buenas noches.